Que la intercesión de todos los santos les acompañe siempre, queridos hermanos, y sean bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy, sábado de la primera semana del tiempo de Adviento, vamos a celebrar la memoria obligatoria de San Francisco Javier, presbítero y patrono de las misiones, reflexionando el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9, versículo 35, y capítulo 10, versículo 1, y versículos del 6 al 8. En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Les dijo: vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. El evangelio de este día es un evangelio que viene un poco también en relación tanto al mensaje y la misión de Cristo que celebramos en Navidad, como también a la vida del santo de este día, San Francisco Javier. Sobre todo porque el Señor es alguien que ha venido a este mundo con una misión de parte del Padre. Jesús se ha encarnado, se ha hecho hombre como nosotros, pero sin perder su divinidad, precisamente para anunciar y para traernos el reino de los cielos. Y es una tarea ardua, grande, y por eso el Señor dice: la mies es mucha, pero los trabajadores, aquellos que se dedican a trabajar por el reino de Dios, son pocos. Y está la súplica de Jesús: rueguen al dueño de la mies para que envíe trabajadores a sus campos. Y es un compromiso que San Francisco Javier precisamente tomó para sí, cuando, sobre todo siguiendo a San Ignacio de Loyola, y con él, pues siendo los primeros jesuitas de esta famosa orden, muy famosa dentro de la iglesia, se dedica precisamente a la misión, a predicar el evangelio en las Indias orientales, ahí por India, Ceilán y todos esos lugares, Japón. Y San Francisco Javier tomó muy en entereza este compromiso de anunciar la palabra de Dios, de ver que la mies y el campo donde se puede predicar la palabra de Dios es inmensa, pero lastimosamente los trabajadores son pocos, y él fue parte de esos pocos trabajadores. Es más, cuando él murió literalmente de debilidad, consumido, con sus energías destrozadas totalmente. ¿Y todo por qué? Por la predicación del evangelio, por anunciar la palabra de Dios. Y eso a nosotros nos debe de llevar a esforzarnos, porque el Señor a nosotros nos da lo necesario, como lo hizo el Señor con sus discípulos, dándole su gracia para que ellos pudieran hacer obras y pudieran hacer grandes cosas para anunciar el evangelio. Y cuando uno se compromete por el evangelio, como lo hizo Cristo, como lo hizo los apóstoles, como lo hizo San Francisco Javier, el Señor nos concede a nosotros gracias inmensas y sobre todo dones inmensos para sacar adelante. Y cuando uno hace eso, puede reconocer la presencia del Señor. Y sobre todo cuando uno alcanza a conocer la historia y el testimonio de los misioneros, se da cuenta que cuando una persona se mete de lleno y con fidelidad a predicar la palabra de Dios, se da cuenta de cómo el Señor actúa de maneras impresionantes, a veces misteriosas, o más bien dicho, milagrosas en la vida de los misioneros. Y es una prueba y sobre todo un signo de que el Señor acompaña a esas personas que desgastan su vida como buenos y fieles trabajadores, esforzados trabajadores por la mies del Señor.